Hola, muy buenas noches. Hoy día jueves 4 de junio, el primer espacio de conversación que tenemos este mes de junio con El Otro Capital, en este espacio que hemos abierto para difundir y conversar sobre el cooperativismo. Hoy hablaremos sobre las cooperativas como herramienta del desarrollo rural. Para eso me acompañan nuevamente el compañero de todas las transmisiones, Alex Santander. Hola, Alex. Hola, hola. Cristian Conejeros, encargado del área rural de nuestra organización, y don Hola. Pedro Gep. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, hola. Muy bien, muchas gracias. Pedro es parte del equipo de la Dirección Nacional de la Fundación de la Superación de la Pobreza. Si nos puedes contar un poquitito, Pedro, ¿qué hace la Fundación? ¿En qué programa estás? Perfecto. Oye, primero, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. No sé si soy así guau, experto, pero me encanta el tema. Compartimos ahí, yo creo que pasión con muchos. Con Alex venimos hablando de esto hace tiempo. Pues feliz de estar acá. Y soy Pedro Gep, soy de Temuco. Para mí es importante decirlo. Soy de región, por así decirlo, pero llevo ya trabajando en Santiago. ¿Cómo? Por supuesto, hay que decir que no es que es de región, está bien. Pero trabajo en Santiago hace un buen rato ya. Me pegué un año, eso sí, que me fui hacia al Maule, viví en Romeral por Servicio País. Y trabajo actualmente en la Fundación para la Superación de la Pobreza, la FUSUPO, y específicamente en el programa Servicio País. En este programa, que ya tiene cerca de 25 años, nosotros llevamos profesionales a distintos territorios de Chile, realmente aislados en contexto de vulnerabilidad, a trabajar con las comunidades en pos de un desarrollo que se vayan planteando estas mismas comunidades, ¿no? Nosotros no llegamos con planes preestablecidos, no hacemos nada genérico, sino que vamos trabajando, proponiendo preguntas que se vayan, como ¿qué podemos hacer por nuestro entorno? Y así vamos apoyando a las comunidades en distintos temas. Puede ser económico, en temas también medioambientales, sociales. Hemos también trabajado en educación por mucho tiempo, en temas de vivienda. En el fondo nosotros en la Fundación tenemos una mirada de la pobreza multidimensional, no solamente en la carencia económica, sino que mucho más variada, pero también en la potencia. Hay sectores muy ricos y que necesitan como un potenciamiento, ¿ya? Entonces trabajamos en conjunto con la comunidad. Tenemos cerca de 300 profesionales en las 16 regiones de Chile, y trabajamos en aproximadamente 93, si no me equivoco, comunas de Chile. Bueno, y ahí yo trabajo en la Dirección Nacional, soy parte del equipo técnico y específicamente apoyo la macrozona norte que va de Arica a Atacama. Así que una pega bien interesante, me toca ver hartas intervenciones, hartos proyectos, bien dinámico. Me imagino, son hartas comunas, hartos profesionales, tienen harto para entretener. Y son temas muy variados, entonces como que uno se va empapando, va aprendiendo en la medida de un acto bien de humildad también, uno de repente dice, voy a hacer esto, voy a ayudar en esto otro, pero hay muchas cosas que uno va aprendiendo y descubriendo y que va cachando que en verdad nuestro país es muy rico y muy diverso. Cristian, nuestro encargado del área rural, cuéntanos un poco hoy día nos convoca las cooperativas y su importancia en el desarrollo rural. ¿Qué es lo que te ha tocado ver, Cristian, de profesión veterinario? Sí. Mira, me presento ya. Bueno, para los que no me conocen, como dice Carlos, soy médico veterinario de profesión, orientado hacia la economía social y la agroecología, que son dos herramientas sumamente poderosas, no porque las conozco yo, sino que ampliamente difundidas a nivel mundial como herramientas que potencian la calidad de vida y que potencian también el capital humano, por decirlo así, por sobre el resto, y cómo la economía funciona
en pro de ese capital humano de las personas, que tiene que ver mucho con lo que estaba hablando Pedro y lo que hace de manera muy importante la fundación en la que él participa. Y hoy día, especialmente lo que queremos hacer, o por qué el mundo rural, y de eso quería abrir un poco la conversación, el desarrollo rural, como para poder contextualizar un poco a la gente, busca mejorar la calidad de vida de todas las personas que están en el territorio rural, como el nombre lo dice, y desde ese punto de vista dar un dato a los que nos están escuchando, que es por qué el mundo rural es importante en nuestro país, y datos nuevitos que nos ofrecen nuestras oficinas públicas, la ODEPA en particular, donde tenemos que el 83% de la superficie de Chile corresponde a territorio rural. Y esto en términos de comunas son el equivalente a 263 de las 346 comunas que tenemos en nuestro país. O sea, ya, lo digo al tiro, o sea, es sumamente importante lo que ocurre en nuestro territorio rural. Básicamente son lo que estamos en el punto urbano, somos mucho menos comparado a lo que está pasando en nuestro mundo rural. La ODEPA, que es una de las tantas instituciones públicas que rigen los patrones públicos y patrones políticos que orientan hacia el desarrollo rural, es la Oficina de Desarrollo de Estudios y Políticas Públicas, orientadas en este caso al mundo rural. Así que más o menos ese es el contexto que nos convoca aquí, por eso quisimos invitar a nuestro querido Pedro en este caso, y escuchándolo él habla mucho de que los profesionales que están allá buscan un foco de un contexto más bien participativo, no tanto impositivo, de los profesionales que se desarrollan en estos territorios vulnerables también, pero que muchas veces de esos territorios, como les decía recientemente, son comunas que están en lo rural. Entonces, por eso la importancia de todo el trabajo que hace la Fundación de Pedro, y la importancia que queremos mostrar un poco hoy día a nuestro público de cómo las cooperativas se van anclando en este mundo. Así que eso... Ahí le puedo comentar como a partir de lo que dice Cristian, que nos pasa mucho de que cuando llegamos a distintos territorios, las personas nos preguntan ¿y qué traen? Y me acuerdo ahora hay un documental que nosotros lanzamos a través del YouTube de Servicio País, si pueden buscarlo, se lanzó ahora, se lanzó un nuevo documental donde se habla de esto, de que uno llega y dice, ¿y qué me traen? Porque la política pública en general es bien asistencialista, y nosotros decimos, en verdad no traigo nada, me traigo como a mí, como alguien que pueda apoyar en los procesos, y ahí se va dando una cercanía y un trabajo con la comunidad para lograr lo que ellos se propongan. No es que nosotros leyemos algo. Buenísimo. Que estaba ahí el tema de las políticas públicas respecto al cooperativismo y el desarrollo. Entramos al tiro en tibiar la conversación, vamos a hablar de lo público político. Bien, adelante. No, pregunto yo, sí. Sí, está bien. Visión, pues, sí. Don Pedro, por favor. ¿Cómo no me perdí ahí la pregunta? ¿Qué opinas respecto a las políticas públicas actuales que existen respecto al apoyo a las cooperativas y a la asociatividad en el desarrollo? A ver, ¿me tiro yo? ¿Disparo yo, Cristian? Sí, dale, por favor. Dale nomás, usted es el invitado. Usted es protagonista. No, esto es cooperativo. Muy bien. Bueno, yo creo que es difícil hablar de la actualidad sin mirar hacia atrás, ¿no? Claro. Esto es un pestañeo en la historia. Chile se diferencia de la región latinoamericana fuertemente porque somos de los que tienen un desarrollo cooperativo relativamente bajo, a pesar de que tenemos cooperativas gigantescas como Copeuch, que si no me equivoco es la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Latinoamérica, o una de las más grandes. ¿Es cierto? Bueno, tenemos cooperativas gigantescas, pero en términos de cantidad de cooperativas o de su como impacto en la sociedad, es relativamente bajo. Y esto tiene obviamente un carácter que es político. Las cooperativas efectivamente tienen un auge como proyecto político en la época, quizás desde el 39 en adelante, con su máxima expresión en los 60, con las reformas agrarias, donde son parte de un proyecto político, que después, desde el 70 hasta el 73, hay un decaimiento, sí, no hay un apoyo, por así decirlo, y después en dictadura ya es totalmente aplastado el movimiento cooperativo, como muchas otras organizaciones sociales.
Y en la vuelta de la democracia uno habría esperado que hubiese un auge nuevamente, no lo hubo. Hubo como un crecimiento muy, muy pasivo, y empezó a haber un crecimiento ya con la entrada de Mario Radrigán, de CSCOP, donde se le da como un nuevo brío a esto. Hay nuevas legislaciones en torno al tema cooperativo, se empieza a poner más en boga, se empieza a hablar más, las universidades empiezan a hablar más de cooperativismo, lo que es muy interesante porque así empezamos probablemente muchos de nosotros a formarnos, como que llegó por algo de la U. Y actualmente efectivamente hay un apoyo mayor al cooperativismo, ha ido creciendo. De hecho, este gobierno impulsó los cambios de trámites que ahora son online, que es algo que se venía pidiendo hace mucho rato. Los trámites cooperativos, todos sabemos que son súper lentos en general para constituir, por ejemplo, hacer modificaciones, y eso ha cambiado, se está haciendo más eficiente. Yo creo que vamos por un buen camino, creo que estamos en un buen momento como al menos político, para las cooperativas. No sé si están de acuerdo. Sí, o sea, Alex. Desde la mirada ya más personal, creo que justamente este contexto también de crisis política e institucional que hay, obliga un poco a que estos procesos económicos territoriales se aceleren. O sea, nosotros como ciudadanos, las comunidades de cualquier tipo, tienen poco que incidir en lo que es la política macroeconómica de repente de los países, pero sí tenemos mucho que decir en lo que son las políticas de desarrollo económico local. Y dentro de ese contexto, las cooperativas tienen un rol súper importante, no solamente las cooperativas de tipo de trabajo, o sea, sino que las cooperativas de servicio, que ya lo hemos hablado en algún momento, en sectores rurales es fundamentales, de repente las cooperativas de electricidad, de agua, incluso de internet, y más aún las de trabajo, que tienen un foco productivo en donde generan trabajo para sus asociados y además una mirada de desarrollo económico local. Entonces, en este momento de crisis, de carencia económica, donde hay muy pocos recursos, la autogestión que plantea la cooperativa y el trabajo y la lógica de trabajo colectivo, horizontal, que las cooperativas plantean, es fundamental para ir ganando espacios en una economía nacional que está súper alicaída y que prácticamente tenemos muy poco donde incidir como industrias nacionales. Entonces, quizás sea el momento ahora, eso es lo que nosotros creemos, que este es el momento para empezar a crecer bajo esta lógica. Sí, ahí me gusta mucho el tema que tocas, y de hecho, bueno, yo estoy, como les decía, en programa Servicio País, pero hay otro programa que se llama Propuesta País, que genera estos documentales que les estoy diciendo, que los recomiendo mucho. Generamos también documentos bien interesantes, y dos que me gustaría recomendar, uno es Voces de la Pobreza y otro Umbrales Sociales, donde una de las como conclusiones que se saca es que sin participación no hay superación de la pobreza, obviamente. En el fondo, nuestro sistema de gobierno es poco participativo. Si uno va a las políticas públicas ya más locales de los municipios, las instancias de participación son relativamente pequeñas. Imagínense que... Pedro, te perdimos. Es él, ¿cierto? Nosotros tenemos posibilidad de hacer presupuestos participativos. Pedro, ¿nos escuchas? Pedro, sí. ¿Puedes repetir un poco? Porque justo la transmisión tuya se perdió. ¿Podrías repetir? Sí, es que me llamaron. Ajá, por eso. Celular. Ya, quedamos en los documentales. La recomendación. Sí. Tenemos estudios, ¿eso lo escucharon? Que hay dos que son Voces de la Pobreza y Umbrales Sociales, donde se dice en uno de ellos que sin participación no hay superación. Justamente, si uno lo piensa, las políticas públicas tienen poco espacio de participación como más decisivo, ¿cierto? Nosotros tenemos legalmente la posibilidad de hacer presupuestos participativos y son muy poco conocidos. Entonces, esta instancia de participación democrática, de toma de decisiones que proponen las cooperativas, es muy importante como también político, no como político partidista, sino que como el acto político de participación ciudadana.
Y ahí me gustaría ir justamente en el tema que estamos hablando, que es como el impacto en el desarrollo rural. Nosotros tenemos la experiencia de trabajo con cooperativas apícolas en Alhué, donde las cooperativas obviamente tienen un proceso de asociatividad previo a la constitución de la cooperativa, pero ellos logran incidir en la política pública local, logran generar ordenanzas municipales, donde sabemos que los apicultores son transhumantes y muchas veces pueden haber enfermedades o pillaje, qué sé yo, que hay pocas flores para tantas abejas, y los apicultores vieron la posibilidad de que había que normar, ordenar, no negar el paso, sino que ordenar la llegada de nuevos apicultores a sus territorios. Entonces, qué importante es no solamente la cooperativa como un motor de desarrollo económico, sino que como un motor de desarrollo democrático, de participación ciudadana. Sí, yo en eso quisiera como también contar una pequeña experiencia con unos apicultores de acá del Quisco, quienes me comentaban en algún momento previo a constituirse como cooperativa, que para ellos, por ejemplo, era fundamental incidir en las políticas públicas locales, porque, por ejemplo, algo tan sencillo como un plano regulador comunal les perjudica a ellos cuando, por ejemplo, no está regulado. Porque cuando hay cuando hay una política, un plano regulador que es muy flexible, por decirlo de alguna manera, la gente construye donde sea y construye generalmente en quebradas, que es donde está la mayor cantidad de alimento de las abejas, y eso hacía que, por ejemplo, estas pequeñas parcelaciones de 100 metros cuadrados que no están reguladas fueran un problema para ellos porque se iban comiendo el bosque nativo, que en el fondo es el alimento de las abejas. Entonces es súper importante que esas miradas estén integradas para el desarrollo de los territorios. Son cosas que están mezcladas con el urbanismo, con el desarrollo urbano, pero que no vemos la importancia que tienen para determinados sectores productivos, sobre todo para los que tienen que ver con la agricultura, con todo lo que proviene de la tierra. Exacto. Oye, qué tema interesante. Bueno, las abejas es un mundo maravilloso. Estamos para toda la gente, estamos con Pedro Jep, que es de Fundación para la Superación para la Pobreza, para ir recordando a la gente que se va sumando. Estamos hablando del desarrollo rural, ¿cierto? Y cómo las cooperativas tienen ahí mucho que decir en el mundo rural. De hecho, la ley chilena tiene, como para agregar un poco a lo que ya estamos conversando, tiene dos modalidades de cooperativa específica, que son la cooperativa campesina y la cooperativa agrícola como tal. Aparte un poco de las cooperativas que mencionaba mi compañero Alex, que son de trabajo, servicio, que se pueden distribuir en muchos ambientes, pero el mundo rural tiene en especial justamente, dadas los contextos, las características, por ejemplo, que estaban hablando Pedro y Alex con respecto al mundo apícola, que buscan y orientan dar un mejor perfil a lo que ocurre en el mundo rural. Y con respecto a eso, y que tiene que ver, que es muy interesante el punto clave que estaban hablando ahí los chicos, que tiene que ver con la gobernanza, con los gobiernos locales. En este anuncio, porque fue hace muy poco, para que la gente sepa, tenemos una nueva política de desarrollo rural ya, que se demoró 12 años, para que entiendan más o menos. Ese fue el proceso de constitución de esta política, o sea, pasó por tres gobiernos más o menos, antes de poder salir. En justamente uno de los talones que no está claro es qué va a pasar con los territorios mismos, qué va a pasar con la gobernanza y qué va a pasar con la importancia que tienen los municipios, la importancia que tiene lo que plantea Alex del plan regulador, para poder potenciar justamente el mundo rural, como que les decía al principio, que es más del 80% del territorio de nuestro país pertenece a este mundo. Así que no estamos tan distantes, por más que vemos la miel, por más que vemos nuestros queridos vinos, como los grandes ejemplos ahí de nuestro campo, es mucho más que eso, estamos mucho más ligados, y en este punto, el de la gobernanza que están tocando los chicos, es clave poder estimular, poder generar estructura desde la sociedad civil, desde los particulares, que pongan ahí... ¿cómo se llama? Permiso, vengo yo, y decir toda la importancia que está hablando Pedro y que está hablando Alex, por ejemplo, de qué pasa con el tema inmobiliario y cómo cruza eso en la actividad agrícola, en este caso. Y Pedro, una pregunta que me surgió ahí, si tú podías compartir, ¿qué significa la transhumancia? Porque es como bien característico del campo, pero hay mucha gente que está alejado de eso. Sí, la transhumancia es la actividad de moverse con su actividad productiva. Por ejemplo, la gente que tiene abejas, muchas veces va buscando la flor y se va moviendo desde el Quillay, que está en la zona central, al Ulmo, que está en el sur, y eso les permite tener mayor producción de miel, obviamente. Obviamente tiene sus costos asociados, pero también están los que tienen
ganado, las veranadas, hay transhumancia ahí, y por lo tanto una interacción cultural bien rica entre los lugares que se va pasando. Nosotros como fundación muchas veces vemos el territorio como el territorio efectivo, como donde se distribuyen las personas en su territorio, porque hay interacciones interesantes. No son estáticos. Bien, ahí están compartiendo ya el chat, libro Voces de la Pobreza. Ah, ya, tenías ahí tu... Están compartiendo los documentales. Buenísimo. Sí, qué bueno. Sí. Qué bueno. Oye, recordarle a todos que pueden dejar sus preguntas por el chat y las vamos a ir transmitiendo acá, Pedro. Sí, el que está más fresquito es Chimbarongo, que es una experiencia preciosa. Pero también les recomendaría fuertemente ver al güey que habla sobre el proceso que les comenté de la ordenanza, Lago Budi, que es con una experiencia con comunidades mapuche en Unadi, y Cordillera del Sarao. Documental es maravilloso, de verdad. Lago Budi, el lago más puro de Chile, ¿o no? Si no me lago equivoco. Salado. Sí. El único lago salado. Sí. Oye, están dando ganas de salir a dar una vuelta, chiquillos. Sí. Pero bueno, con esta pandemia está complejo. Oye, y volviendo Mala fecha. Hablaste ahí de algo importantísimo, Pedro, es que es como un grupo apícola que es cooperativa, ¿cierto? Que esa cooperativa incidió en formar un reglamento especial dentro de la municipalidad para que tuvieran una concordancia con la actividad apícola que es fundamental. O sea, qué bonito ese proceso y qué importancia y mostrar un poco a la gente ejemplos locales, chilenos. ¿De dónde son? ¿De la séptima, dijiste? No, esto es región metropolitana, al sur. Perfecto. Ya, al sur de la región metropolitana, ¿cómo esos esfuerzos de la gente de formar estas arquitecturas horizontales, como decía Alex, tienen frutos de ser vistos en un marco que los protege, que como es ¿cómo se llama? Un reglamento, perdón, o una ordenanza de una municipalidad. Así que fantástico el tema también de los crianceros y de las ovejas especialmente, que bueno, lamentablemente no lo están pasando muy bien, que también sería muy interesante que poder ofrecerles esta nueva estructura cooperativista que pudiese de alguna manera protegerlos y resguardar todo lo que es la transhumancia, pero desde otro rubro que es el tema de las cabras y las ovejas en particular. Exacto, mira, no sé si tocaste un punto que a mí me interesa especialmente. Cuando yo estaba el 2018 en Romeral, cayó un granizo muy fuerte en O'Higgins, que hizo que se perdiera una cantidad de cosecha increíble, sobre todo de la cereza, ¿ya? Los que más perdieron, se imaginarán, son los que no estaban asociados, son las personas, los agricultores más pequeños, los campesinos. No así los grandes, que no sé si lo han visto en estas zonas de plantaciones de cerezos, que les ponen como un techito, como que con unas argollitas. Eso es caro, y para una persona eso es difícil. Entonces, la oportunidad que hay, o el desafío que hay en estos contextos de crisis hídrica o de crisis ambiental, es que el riesgo asumido entre varios es mucho menor. El riesgo que uno lo ve solo, así, chuta, se me viene el cambio climático arriba, cayó una helada, se perdieron cosechas, eso se puede paliar si es que podemos poner capital en conjunto, que las cooperativas permiten eso. Entonces, la importancia en el desarrollo rural para los pequeños agricultores campesinos es la asociatividad. Buenísimo. Tal cual. Y también, bueno, no solo el tema financiero como tal, pero el tema administrativo también dentro de una cooperativa se reduce muchísimo a un grupo. No toda la gente está a cargo del tema administrativo, entonces eso también ayuda muchísimo a la carga que pueda recibir el agricultor o el campesino, que muchas veces administrativo como que le suena acá en la cabeza y la verdad que no le interesa. Pero todos sabemos que es muy importante, que es crucial en una organización, el tema de asociatividad, y que se puede resolver de muy buena manera a través de este instrumento. Alex, no sé si quieres comentar algo, porque si no paso a me están llegando tengo una pregunta. Sí, una pregunta, a ver si le podemos ayudar. Ignacio Bruna dice, ¿qué áreas geográficas o agrícolas se encuentran menos desarrolladas en Chile, con potencial de desarrollo según su experiencia? Una pregunta amplia. Yo creo que
no sabría jugármela por un territorio en específico. Creo que podría comentar sobre algunos. Creo que el secano de nuestro país necesita y requiere atención bien fuerte. El secano es toda la zona que tiene agricultura de rulo, que es la que se riega por aguas lluvias, y que ha tenido un menor desarrollo técnico en las áreas más rurales. Creo que ahí hay un potencial bien fuerte. También me atrevería a decir que en las zonas pesqueras, en las caletas, hay una actividad que requiere de asociatividad bien fuerte. Ahí está el caso interesante que muchos sindicatos se transforman en cooperativas, tienen la doble personalidad jurídica, y van a salir, hay una ley de caletas que está dando vueltas por ahí, de que van a tener que administrar los sindicatos. Creo que ahí hay un punto que hay que fijarse. Me gustaría también ver un poquito más de desarrollo cooperativo en la zona, en el altiplano, en la zona andina de Chile. Recuperar, ahí se ríe Cristian porque sabemos que él estuvo allá en los humedales del norte. Es una zona muy rica, se está repoblando, está volviendo mucha gente a las zonas rurales, está llegando muchos migrantes también a repoblar. Podemos ver un desarrollo cooperativo asociativo en todas las eras, en las terrazas, en la ganadería camélida, que tiene poco desarrollo en Chile, no así en Bolivia o Perú. Ahí hay un potencial gigantesco. Bueno, y sobre todo con todo lo que se cruza con el tema de la seguridad alimentaria. O sea, el campo es fundamental y tiene mucho que decir en todo lo que se viene, tanto ahora en lo inmediato como a futuro. El tema de la seguridad alimentaria es un tema que nos va a perseguir por mucho tiempo, más en un contexto donde hay crisis hídrica, hay cambio climático. Hay que repensar las formas en las que desarrollamos los territorios de manera productiva y económica, sin también perder la identidad que estos tengan, o la cultura. Exacto. Que hay detrás. Ahí es bien interesante el punto que tú tocas, Alex, porque, a ver, no hay que desconocer, hay dos temas importantes. Uno, que los territorios rurales tienen grandes riquezas, definitivamente en temas culturales, calidad de vida, no sé, vínculos con la política pública quizás mucho más cercanas, pero también tienen altas vulnerabilidades, sobre todo que lo estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Como acceso a quizás a sistemas de salud más complejos, transporte, temas sanitarios puede ser. Pero uno de los puntos que quizás es fortaleza en ciertos lugares donde la economía de subsistencia o la agricultura de subsistencia ha prevalecido, sobre todo en lugares que son áreas de desarrollo indígena o de comunidades que han mantenido su técnica o sus actividades como de antaño, no sienten tanto el shock como del abastecimiento de alimentos, por así decirlo. Eso se vive mucho más en los sectores más vulnerables urbanos, que tenemos una dependencia gigantesca con los sectores rurales, y que ahora se ve que, como está todo cortado, es más difícil moverse. Los que lo resienten mucho más son las zonas urbanas, y obviamente las zonas rurales que no tienen la agricultura de subsistencia. Pero, por ejemplo, hay comunidades que cultivan papa de guarda, entonces tienen al menos una base de año, o su hortaliza, tienen su pequeño ganado, entonces pueden ser más resilientes en ciertos contextos. Efectivamente. ¿Carlos? Carlos. ¿Tengo más preguntas o algún comentario tiene Cristian? Sí, quería apoyar un poco lo que decía Pedro con respecto a la pregunta de la geografía, que sí, el secano, hace poco estuve en un foro, sobre todo el secano que está en la región de O'Higgins, está pasando, pero están todos los días mirando el cielo porque dependen muchísimo de la lluvia y es complicadísimo. Reforzar quizás también lo que está pasando acá. Nosotros, por lo menos, tanto Pedro y nosotros tres estamos en la zona central, y la zona central está sufriendo un periodo de desertificación que lleva 40 años, y eso es gravísimo porque eso es prácticamente irrecuperable. Se han hecho hartos esfuerzos de mostrar, los esfuerzos de los científicos de mostrar en los comités políticos sobre este fenómeno que no se ha detenido, y que así como va, no va a ser muy distinto el paisaje de que se ve entre La Serena y acá, y después va a ser entre Valparaíso y
prácticamente Santiago. O sea, eso significa la desertificación y compromete muchísimo, muchísimo el tema, obviamente, rural y el tema urbano, porque lo que decía Pedro, o sea, si el rural sufre, el urbano prácticamente va a colapsar. Entonces, poder potenciar, como lo preguntaban ahí, sobre el tema geográfico, todo lo que ocurre desde aquí, la quinta región, hacia el norte, es clave. Y como decía Pedro, ahí todo lo que es la agricultura aymara, todo lo que es la hermosa y poderosísima agricultura que genera las culturas altiplánicas, es parte de nosotros también. Y por lo tanto, ese poder que tienen es riquísimo y que es importante poder desarrollarlo. Y por el otro lado, recordar también que la explotación de los piñones de nuestras queridas comunidades mapuches, por el otro lado en el sur y otros más que están por ahí, también no dejan de ser y que merecen su desarrollo como corresponde. Yo siento una desconexión como de los que vivimos en el área urbana con el mundo rural tremenda. O sea, a mí por temas laborales me tocó como vivir, antes de comenzar la transmisión, comentábamos Pedro, el norte, por ejemplo, que claro, uno dice Osorno, Las Vacas, como ese verde, pero para el norte a mí me tocó estar también trabajando para allá y en el interior, con Barbalá, todos esos sectores, pucha, está lleno de temas rurales, de proyectos bien bonitos, cosas interesantes que se están haciendo, llenísimo, y uno nunca lo asocia hacia el norte, siempre está mirando hacia el sur. Y es increíble como el punto que toca con el tema de la crisis hídrica que toca Cristian, el desplazamiento el aumento de las temperaturas, la desertificación, va a cambiarnos también el tema de la siembra y qué es lo que estamos cultivando en cada una de las regiones. O sea, si estábamos acostumbrados que en cierta región era de la aceituna, se va a ir corriendo hacia el sur y así para allá, entonces se nos viene fuerte. O sea, ahora se nos está olvidando un poquito con el tema de la pandemia, pero hay una gráfica que es como una olita, que es el COVID, y después sale otra más grande que es como la crisis hídrica y cambio climático, claro, social, y claro, que lo urgente no nos ha de olvidar lo más profundo, ¿no? Sí. Carlos, dime. Que hay un punto que no comenté al principio, pero que creo que es vital en el tema cooperativo y asociativo, sobre todo en Chile, que para que nos sintamos como un poco propietarios de nuestro proceso de asociatividad. Las cooperativas, si bien nacieron en Europa, nuestras culturas, nuestros pueblos originarios tienen muy fuertes componentes asociativos, y lo recuerdo ahora por Carlos, que decía de las comunidades aymara. Hay un concepto que es el AINI, que es de reciprocidad, que en el fondo no es como que haya llegado, a pesar de que yo obviamente amo las cooperativas, la asociatividad parte de mucho antes, o otras formas de economía, como el trafquín en el sur con las comunidades mapuches, ¿no? Mapuche, sí. Entonces, las cooperativas, la minga, claro, el cooperativismo se acopla a este capital asociativo, que es lo mismo que pasa al nivel como más pequeño. Las cooperativas no crean asociatividad, es la asociatividad que se manifiesta en el cooperativismo. Y eso muchas veces, como bajándolo bien a lo práctico, es lo que nos cega cuando estamos formando una asociación cooperativa, de que uno dice, ya, cooperativa ahora, y después vemos cómo solucionamos los problemas. Yo soy más como de la otra visión, como vamos viendo cómo funciona esto, y si no funciona, démosles con una cooperativa. La asociatividad lleva al cooperativismo. Buenísimo el punto de Pedro. Oye, el chat parece que está medio prendido. A ver, Carlito. Sí, antes de que Pedro volvió a tocar algo que nosotros conversamos en veces anteriores. Ya, buenísimo. Me encanta que salga cada rato. Desordené la pauta, ¿verdad? No, tranquilo. Que tiene que ver con esto, pues de que mucha gente llega y se conforma. No hay un proceso quizás anterior. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pues, pero ha salido como con los chiquillos de Contacop, con Misael, la primera transmisión que tuvimos, que hay sin asociatividad, las cooperativas con cooperativismo real, formalizar no tiene ningún sentido, no va a tener unos resultados esperados. Es más que una personalidad jurídica, es mucho más que eso. Que no se nos olvide. No, buenísimo, sí. Hay quizás que no sea tan romántico, pero claro, Pedro y Carlos dan la clave que esto es trabajo y harto trabajo. JJ Estudillo pregunta,
¿existen subsidios de parte del Estado para proyectos sociales? Me imagino que de asociatividad, para poder contextualizarlo, por proyectos sociales puede ser un poco amplio. Sí, yo creo que, bueno, saludo a Juanjo, amigo de la U. Perfecto. Efectivamente existen instrumentos de fomento hacia cooperativas. Cercotec tiene líneas de financiamiento que de hecho el Otro Capital apoya a cooperativas en este proceso. Pero también INDAP tiene muchos instrumentos de fomento para grupos asociados. Así que ahí la recomendación es, si es que estamos en un sector donde hay un Prodesal o un PDTI, es acercarnos, que son los programas que bajan de INDAP a territorio, acercarse a ellos, ver si uno puede ser usuario y tratar de postular a estos instrumentos de fomento, pero no sin antes haber tenido el proceso asociativo previo, como reforzando la idea. Aclarar, Prodesal, Programa de Desarrollo Local, que está en la municipalidad, y el PDTI, Programa de Desarrollo Territorial Indígena, ¿cierto? Indígena. Sí, exacto. Que es igual al Prodesal, pero donde hay zonas de desarrollo. Foco etnio, claro. Otro instrumento que también es bien interesante es del FOSIS, ¿cierto? Que se llama Yo Emprendo Grupal, que también brinda apoyo para poder generar asociatividad. No sé si el Ministerio de Desarrollo Social, chiquillos, tiene algún instrumento puntual. Y bueno, hace poco cerró una propuesta bien interesante de Cercotec, que no deja de ser. Claro, o sea, FOSIS baja a través de, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social tiene esos programas a través de FOSIS, que claro, tiene algunos programas de asociatividad. Directo, perfecto. Yo tengo otra pregunta acá. Dispare. Héctor pregunta, ¿cómo avanzamos en la educación y capacitación cooperativa en Chile? Social, ambiental y económica, etcétera. Sí, y el ban social pone ahí el hombre. Sí. Así de técnico. ¿Pone el ban social? No, agrega ahí cómo agregar el ban social en la educación. Don Pedro. A ver, yo creo que esto es uno de los puntos que es interesante que, a ver, nosotros hemos vivido relativamente poco y ya hemos visto algunos cambios importantes en el cooperativismo, entonces qué suerte haber podido ver, por ejemplo, yo cuando entré a la universidad de cooperativismo se hablaba muy poco, probablemente el CIESCOP era la única que tenía algún tipo de ramo cooperativo. Ahora hay muchas universidades que están hablando de economía social, hay diplomados por aquí y por allá. No sé si en los colegios se está haciendo, obviamente hay colegios que tienen vínculo con cooperativas que deben tenerlo. A ver, primer paso es la formación. Que ya esté Héctor acá hablando de esto significa que él ya está buscando un proceso de como autoformación. Y buscar espacio. Yo al menos conozco 2 diplomados que hablan específicamente de cooperativismo, el de la Universidad Alberto Hurtado y el de la USACH, el CIESCOP. Y ahí uno puede seguir formándose. Además del de la DAES, al que se postula anualmente. Exacto, sí. Exacto. Bueno, si eres funcionario estatal, hay diplomados que son gratuitos, si no me equivoco, que también lo imparte el CIESCOP, así que ahí se puede seguir formando. Es verdad. Chiquillos, ¿algo que decir a este tema de la formación y capacitación de la cooperativa? O sea, yo también completamente de acuerdo con lo que plantea Pedro, siempre lo decimos, no solo en esta transmisión, sino que siempre, como comentaba Carlos, para generar una cooperativa, el ejercicio de tejido social o tejido socioproductivo, como le llamamos nosotros, es fundamental que exista. Si no existe eso, si no existen lazos, no existe una cohesión grupal, si no existe una confianza y una apertura a la colaboración con el otro, es muy difícil que las cooperativas persistan y se mantengan en el tiempo. Eso es fundamental, es algo que es excluyente para que la cooperativa se levante y funcione de manera óptima. Entonces, comentar eso por una parte, y por otra parte, el cooperativismo en ámbitos rurales no solamente plantea el desafío del levantamiento de cooperativas agrícolas o campesinas, sino que también el integrar de repente esta actividad económica a lo que es el turismo. O sea, el turismo de interés específico es fundamental para el desarrollo de las comunidades agrícolas, para las comunidades campesinas, que además de ser la producción, no sé, de leche,
por parte de los crianceros o de pequeños viñedos por parte de algunos grupos productivos, esas experiencias también se socialicen de manera turística, o sea, que se genere una actividad adicional a lo que es la actividad productiva en sí. Eso es una tendencia que se viene dando y que también probablemente se va a mantener, porque es también una forma de romper con la estacionalidad tanto de la actividad agrícola como de la turística. Son complementarias y es una muy buena herramienta para integrar en todos los territorios. Eso. Claro, y pues vuelve a salir el educarse, Sí, fundamental. Sí. Así que hay algo que me gustaría comentar aparte, de que no solamente es necesario que uno como persona interesada en cooperativismo se forme, ahí de nuevo volvemos al tema de la política pública. Si es que no tenemos al sistema de impuesto interno educado en temas cooperativos, si no tenemos a los centros de desarrollo de negocios de Cercotec que conozcan sobre las cooperativas, es difícil que haya una mayor explosión, ¿no? O sea, como aquí tiene que haber un incentivo más del Estado hacia los distintos estamentos que trabajan en territorio de formación cooperativa o de asociativa. La cooperativa no es el único camino asociativo. Más de alguna vez nos hemos hecho llamados de un lado a otro con Pedro para resolver alguna problemática respecto al servicio de impuestos internos o cómo actúa un municipio en particular. Y bueno, no quiero ser como especulativo, pero pareciera que no hay un impulso o una búsqueda de una claridad para el desarrollo de la actividad cooperativa en Chile, al menos en este momento, más allá de que se fomenten algunos sectores productivos en términos de políticas públicas o de normativas o de generar un reglamento claro en los cuales estos servicios públicos deban actuar. Eso hoy día no existe. O sea, en algunos lugares te quieren cobrar igual que cualquier otro tipo de empresa, en otros lugares respetan los beneficios o el tratamiento tributario distinto que tienen las cooperativas, y si no manejas información, si no tienes estudiado el tema, es muy probablemente que te pasen como una empresa más, y eso es lamentable que ocurra, porque justamente si bien no debe ser el foco principal para conformarse como una cooperativa el tratamiento tributario distinto que tienen, sí es una ayuda para el ejercicio cooperativo para que se sostenga en el tiempo. Entonces ahí debería haber mucha más claridad, tanto a nivel municipal, a nivel institucional en términos de tributo, como lo es el Servicio de Impuestos Internos, y a nivel también del Ministerio de Economía, porque sabemos que la DAES es una parte, una división del Ministerio de Economía muy pequeña, la cual prácticamente el alcance que tiene es como el registrar cooperativas, el que se puedan formalizar, el aprobar los estatutos, pero en términos de políticas reales es muy poco lo que se avanza hasta ahora en Chile. Y aparte es débil, y el desconocimiento, la otra vez hablamos del submundo de las cooperativas, porque trámite que quiere hacer, Pedro lo decía, en la universidad no hay un ramo, no hay una educación al respecto, los abogados lo mismo, el tema contable lo mismo, los van aprendiendo por necesidad, entonces es todo un submundo, pues hay como más trabas que facilidades respecto a este modelo, pues. Y sí. Ahí mismo la DAES, pues, el Alex te dijo recién, o sea, la DAES casi nadie se entera, por ejemplo, de todo lo que debería en formación que debería hacer la DAES, porque uno de sus pilares debería ser el formar y educar a la gente respecto al cooperativismo y la asociatividad, pues. Entonces, que sí, solamente lo veamos como un ente regulador, ya te está diciendo que hay poca comunicación, por decirlo de alguna manera. Hay una recomendación para Héctor, como yo creo que los que nos metemos en cooperativas ya como en temas más prácticos, leerse la Ley General de Cooperativas es como, a pesar de que uno no es abogado, hay que leérsela. Hay muchas respuestas ahí a muchas de las dudas que tiene uno. Y hay dos cosas que dos experiencias que he tenido de relación con estamentos públicos de como más de educación. La DAES efectivamente capacita. De hecho, nosotros nos ha capacitado profesionales en distintas veces. Tienen metas de capacitación. Y lo otro es que INDAP está haciendo INDAP, que es lo que hablamos antes con Cristian a través de Prodesal y PDTI, están haciendo esfuerzos este año. De hecho, nosotros somos parte de ese proceso de formación en temas asociativos. Así que se viene eso. Oye, pero
Pero aprovechando la pregunta que nos dio, a ver, ¿podrías adelantar un poco ese programa? Porque es interesante, porque estábamos aquí viendo todas las falencias que tenemos en la educación de asociatividad y cooperativismo. A ver, adelántanos una premisa del programa y qué van a hacer, a ver. No, más que programa, estamos apoyando el proceso de formación, como generando material sobre justamente esto, es la importancia de las cooperativas en el mundo rural, como los extensionistas de Prodesal y PDTI trabajan con comunidades agrícolas, y muchas veces hay necesidades asociativas y que no tienen así como nosotros que hemos tenido formación en muchas cosas, pero no en asociatividad formal al menos. Ellos tampoco. Claro, nada, entonces eso hay que ir apoyando esos procesos ahora. Entonces, como fundación, hemos estado generando ahí un poco de material en ese sentido. Mira, qué bueno, interesante. Cristian González nos dice: por lo que comprendo, podríamos decir que las cooperativas podrían ser una manera concreta para fomentar la descentralización en Chile. ¿Quién quiere partir? ¿Quién podría? Alex. Dale, Pedro, no, Pedro. Pedro. Es una de las... a ver, ¿cómo decirlo? Es un esfuerzo más. La descentralización en Chile es un esfuerzo muchísimo más grande que eso. Y ya que Cristian González, que si no me equivoco es capitán, hay que recordar que hay elecciones de gobernadores relativamente pronto y que eso está en entredicho, y que no podemos dar marcha atrás en eso. Eso es un fuerte. Las cooperativas nos ponen como ciudadanos, nos cuestionan como ciudadanos, como parte de una agrupación, nuestra posibilidad de incidencia sobre lo que nos afecta a nosotros mismos. Y ese proceso, efectivamente, creo que contribuye no solamente a la descentralización, sino que a acercar la toma de decisiones tuya en el fondo de lo que te va afectando. Yo creo que más allá incluso de la descentralización, que es muy importante. Quizás fue un poco confuso. Sí. No. Es parte de... Claro, ahí quizás para complementar un poco, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Pedro, para mí, desde la forma también un poco personal, el tema de la descentralización es multifactorial. No es un tema así como que de una sola arista, involucra casi a todos los actores de todas las áreas. Estamos todos involucrados de alguna forma en ese proceso y tal como dice Pedro, el tema cooperativismo lo que viene es una oferta más, una ayuda más a poder destrabar este tema que tenemos hace mucho tiempo como problemática aquí en Chile. Por ejemplo, hay otras herramientas, se me ocurre y se me viene a la cabeza, porque como estábamos hablando un poco del norte y que es maravilloso, el tren, el mismo tren, es una herramienta fundamental que coopera también este tema de la descentralización y que por supuesto potencia a todos los temas locales a poder movilizarse, a poder conectarse, a poder movilizar sus productos también, sobre todo en el norte, que hay unas líneas maravillosas que hacen unos recorridos que conversábamos antes también del problema con Pedro, que llegan hasta Bolivia, ¿cierto? Teníamos tren hasta Bolivia desde Chile, teníamos tren desde Chile a Argentina y otras líneas más que están perdidas. Por ahí hay un proyecto que pretende que haya un tren desde aquí de Valparaíso, ¿cierto?, a Santiago, que también viene a solucionar un poco lo que plantea Cristian, el de la pregunta, ¿cierto? Y que también son herramientas fundamentales tanto desde el mundo cooperativo, pero como para dar un ejemplo de otras cosas que son fundamentales en el tema de la descentralización. Sí, yo solamente quisiera agregar o sea, yo creo que el tema de la descentralización se maneja a un nivel político, institucional, de políticas públicas, como lo hemos estado hablando, pero creo que en este contexto político de cuestionamiento institucional, de cuestionamiento a las instituciones políticas, creo que los territorios y los gobiernos locales tienen mucho que incidir, como lo hemos estado hablando. Y en ese sentido, eso quizá no de una manera formal, sino que informalmente va a ir obligando que los territorios incidan en descentralizarse, porque hay un cuestionamiento de que hayan empresas externas a los territorios que tributan todas en Santiago, siendo que están desarrollando las operaciones en un territorio particular. Entonces, cuando vemos que esas realidades están siendo fuertemente cuestionadas, y que la cooperativa como organización económica, como empresa social,
incide directamente en el territorio, porque además es uno de sus principios que eso así sea. Creo que eso va a permitir y va a permitir que las cosas avancen de manera más rápida hacia una descentralización, pero en términos concretos, si no hay una política pública que dé esa estructura, que plantee ese canal de crecimiento, es muy difícil que eso se sostenga en el tiempo, porque podemos actuar de manera autónoma, autogestionada, que es como las cooperativas lo plantean, pero vamos a llegar hasta cierto punto en el que vamos a estar limitados para poder incidir más en el territorio si es que los gobiernos locales no están apoyando estos procesos asociativos. Pero en ese aporte, alguna vez lo hablamos con Alex, de que esta organización va a hacer conciencia del territorio también a las personas. O sea, que va a ir, tenemos que partir desde ahora allá para que en algún momento lleguemos a estos cambios más grandes. Michelle Brauchi pregunta: ¿visualizan una relación entre cooperativas, acción colectiva y movimientos sociales? ¿Visualizan una qué, perdón, Carlos? ¿Visualizan una relación entre cooperativas, acción colectiva y movimientos sociales? Yo creo que no me lo había cuestionado, así que lo estoy diciendo como abuelo de pájaro. Yo creo que las cooperativas, al tener estas instancias de conversación y decisión democrática, trascienden un poco lo económico y se empiezan a cuestionar cosas más allá, que en el fondo es lo que hace el pensamiento crítico, ¿no? Como, ¿y por qué pasa esto? Y luego, ¿por qué de nuevo? ¿Y por qué de nuevo? Y yo creo que imposible que no toquen temas sociales eventualmente. Por lo tanto, la confluencia entre los movimientos sociales y el accionar asociativo, no solamente cooperativo, es inevitable. Si es que no está pasando ahora, va a pasar en el futuro. Y en el fondo puede ser que ya esté pasando ahora en muchos lados. Lo vimos con el estallido social, las comunidades, los problemas eran transversales a todo Chile, pero las comunidades rurales bajaban los temas que se estaban tocando a sus propias necesidades locales. Entonces, y eso es por un acto de asociatividad, lo vemos en las ADI, en las asociaciones indígenas, en cooperativas, en asociaciones de pescadores, cómo les afecta a ellos como grupo lo que está pasando socialmente, y pueden hacer ese cuestionamiento porque están discutiéndolo como grupo. Ahí uno puede, ¿no? va a variar la decisión y la posición como en todo, ¿no? Tiene que haber variedad de posiciones, pero van a haber temas sociales sí o sí. Sí, de hecho, al menos desde el sector agrícola ha incidido fuertemente, se ha levantado un movimiento importante a nivel urbano de lo que son las cooperativas de abastecimiento, o más que cooperativas de abastecimiento, sí. Ejercicios cooperativos de abastecimiento, porque no son formalizados, claro, pero donde hemos visto a cooperativas de pescadores del sur entregando alimentos a las comunidades, donde hemos visto distintos grupos que trabajan bajo esta lógica asociativa y solidaria, apoyando estos procesos de abastecimiento en torno a la alimentación, que es una necesidad fundamental. Y en términos como lo que es la articulación política, como lo que pregunta Brauchi aquí no me acuerdo el nombre de la niña, perdón. Michelle. Como plantea Michelle, es principalmente, yo creo que la organización política y esta contestación social que ha estado en las calles desde octubre en adelante, una vez que pase la pandemia, incluso durante la pandemia en este momento, se va a volver, es fundamental que se vuelva una organización también económica para abastecer a los territorios, económicas para generar nuevas alternativas de trabajo, porque si no, las políticas públicas y la reactivación económica desde el órgano estatal va a ser insuficiente por la crisis que se viene. Entonces, sí, creo que es importante que el movimiento social avance hacia una organización también no solo política, sino que también económica. Perdón, pero como que se me iluminó ahí, tenéis mucha razón, y que buena la pregunta ahora que la pienso, de que en el fondo yo creo que va a ser, más que el movimiento cooperativo aporte o se vincule con el tema social, es que el tema social va a desencadenar en acciones más colectivas. Hay una experiencia que, bueno, esto ya es más urbano, pero
cooperativas de abastecimiento como la Minga, hay varias que están dando vueltas en el sur, en el norte, en el centro, pero que han crecido un montón. Nos estamos cuestionando cómo estamos consumiendo, y eso va a desencadenar en un cooperativismo. Y ahí volvemos al punto de que el cooperativismo es una expresión de la asociatividad, no alberres. Claro. Y obviamente las que ya están constituidas son parte ya pues, de todo este mundo y este cuestionamiento. Entonces, es una súper buena reflexión. Oye, nos queda poco tiempo. Hay una pregunta que tiene que ver con lo que iba a plantear y asociado a lo que ustedes están hablando, para responder un poco que, bueno, hoy día hay todo un cuestionamiento con esta canasta o con esta caja de alimentos que se repartió. Y esa cajita mágica, por decirlo así, y tiene dos grandes problemas. Primero, en Chile no se producen legumbres casi ya, y eso es fundamental desde el punto de vista de la seguridad alimentaria que hablábamos alguna vez, que es todo un tema social, que es un alimento primario, el tema de las legumbres, y también el tema de un jurel que es famoso, que es cierto que no vamos a decir la marca, pero no auspicia. No auspicia, así que el tarrito rojo, pero todos lo ubican. Que también estaba viendo ahí unos foros de agroecología ayer que ese tarro no representa ni potencia los requerimientos nutricionales de la gente. Siento que tú mismo estabas hablando ahí, Pedro, de cómo cooperativas pesqueras o de asociaciones o de grupos de caleta de pescadores simplemente traían sus pescas y las ofrecían con mucho más valor nutricional a las comunidades en esta crisis. Entonces, desde ese punto creo que se da a entender un poco la respuesta que nos estaba planteando ahí. Y el otro es el tema del agua. Aquí en Chile el agua no es un derecho, en Chile el agua es un commodity, como le gusta plantear a los eruditos económicos. Es un tema de que está al libre consumo, siendo que debería ser algo de derecho y que debe estar custodiado. Y una de las figuras que es bien interesante, porque a raíz de ahí una pregunta ahí de Petorca, que de unos chiquillos de Petorca, muchos saludos a esa comunidad que no la está pasando nada bien con el agua, cómo debiésemos potenciar, quizás a través de esta o otra, o fortalecer las APR, que son las aguas potables rurales, para que esa asociatividad resguarde, o ese colectivo del local resguarde el tema del agua. Oye, a mí el tema del agua me interesa de sobremanera. Saludos también ahí a Petorca, es un lugar donde también la fundación ha estado y está. Hay dirigentes impresionantes ahí. Como dato, a ver, es interesante este tema. Hay una zonificación que hace la Dirección General de Aguas de zonas de restricción y de prohibición, que en el fondo ya no se pueden tener más derechos de agua, y que exige legalmente que se constituyan comunidades de agua subterránea, ¿ya? De cerca, o sea, de más de 120 zonas de restricción y prohibición hay constituidas comunidades de agua, si no me equivoco 14, de las cuales cerca de 10 están en Valparaíso, en la zona de Petorca. Petorca tiene un capital asociativo muy muy fuerte, ¿ya? Ellos tienen red de APR, red de riego de comunidades subterráneas, están muy muy empoderados, y creo que eso es un ejemplo social que deberían seguir muchas otras comunidades en el país, de organizarse y en el fondo gestionar el recurso hídrico que hay disponible. ¿Ya? Es una exigencia legal además, que es muy extraño que no hayan más, no hay incentivos para eso. Y ahí se tocan dos puntos. La organización comunitaria para el agua como bien de consumo, para tomar en el fondo consumo humano, y el otro es el del riego. Las cooperativas en temas de APR son importantísimas, de hecho es una de las dos figuras que pueden administrar una APR, ¿ya? Y esas cooperativas, hay estudios muy buenos, hay un estudio que se llama, bueno, hay uno de Fundación Chile que es bien interesante, que son, creo que se llama como Futuros del Agua, algo así, o Futuros Hídricos, y otro de la Fundación Amulén, que es Pobres de Agua, que están muy buenos, que es una radiografía un poco de los APR, en que se necesita mayor capacitación y apoyo a las APR. Las APR necesitan inyección, capacitación, capital de trabajo. Hay un gran desafío ahí, y yo creo que eso es un punto que hay que tocar. Y en el tema ya más productivo, aquí es un tema más fuerte, y ahí entra un tema bien político, que es de la gestión y la coordinación entre distintos sectores, pequeños agricultores, grandes empresas,
tenemos que lograr ponernos de acuerdo. Hay experiencias increíbles alrededor del mundo. La FAO tiene en su página una experiencia en India que es bastante particular y exitosa, de cómo campesinos y empresas se ponen de acuerdo para utilizar pozos subterráneos. Creo que tenemos que mirar experiencias de otros países para ver cómo se administra el recurso hídrico. Y yo sé que hay un prejuicio, o sea, como más bien una idea de que Chile es el único país que tiene esta forma de tramitación o de gestión del agua, pero no es así. Australia y una parte de Estados Unidos, en California, también la tiene. Entonces podemos ver países con un clima similar o sectores con clima similar, donde podemos sacar aprendizajes comunitarios y tecnológicos importantes. Siento que para el tema de la agua subterránea hay una instrucción que debería implementarse este año, si es que ya no debería estar implementada, respecto al consumo del agua de pozo, que debería tener cada uno de los pozos, tendría que tener un registro tipo medidor de las casas. Ahí yo veo estas barreras al final, y de que si no están preparados como organización para afrontarlas, porque la exigencia no es solamente que tenga un medio de registro de este consumo, sino que tiene que tener un sistema de transmisión de estos datos de manera periódica. O sea, tiene que haber una implementación tecnológica de por medio y que tienen que administrar los mismos usuarios. Sí, yo solamente como para aportar un poquito al tema, y que es algo que siempre decimos también en las transmisiones, es importante decir que el código de agua, del que tanto nos quejamos siempre porque sabemos que es muy abusivo, aún así el artículo 27 del código de aguas permite que la expropiación del recurso hídrico cuando no existe agua para el consumo humano en las comunidades. Y eso es una herramienta jurídica fundamental para el levantamiento y la articulación de APR en sectores con problemas hídricos. Entonces, próximamente vamos a estar hablando de este tema acá en los conversatorios, pero para que lo tengan en consideración, hay herramientas legales para poder hacerse de estos recursos, sobre todo en comunidades que no tienen para el uso humano, como en Petorca, donde hay una sequía terrible, donde la actividad agrícola y de criancero se está viendo prácticamente extinta a causa de la falta de este recurso. Entonces, es fundamental que empecemos también a hablar de ese tema con más fuerza ahora más que nunca. De todas maneras. Sí. O sea, que la emergencia sanitaria que estamos viendo ahora no nos cegue de que hay una emergencia mucho más profunda que viene arrastrándose hace mucho tiempo y que va a seguir. Cuando ya podamos, ojalá, salir, esa emergencia va a seguir ahí. Así es. Alex, por favor, recuérdale, sobre todo, atención, si hay alguien de Petorca escuchando, ¿cuál es el artículo que nos puede ayudar muchísimo en este minuto? Artículo 27 del Código de Aguas. Excelente, artículo 27 del Código de Aguas puede ser ahí a las comunidades queridas de Petorca una herramienta importante que pueden agregar ahora en su gran pelea. Vamos a dejar ahí en los comentarios una columna que se elaboró el año pasado desde la ONG, justamente hablando de este tema, para que sirva como herramienta para quienes nos están escuchando. Y Pedro, tú también, siéntete libre de compartir todo el material que quieras en los comentarios para todos quienes nos han estado escuchando durante la transmisión. Sí, preguntaron por los documentales, de hecho, que nombraste, habían preguntado ahí, así que sí, para dejarlo. ¿dónde los podían encontrar? En YouTube, el canal de Servicio País, ahí están todos, de una factura muy buena, es para sentarse a ver documentales ahí preciosos. Oye, ¿algunos referentes de cooperativas rurales, nacionales? ¿Tienen? Pedro se maneja ahí. A ver, bueno, hay emblemáticas, como algunas que conocemos todos, ¿no? Colún, a pesar de que ellos no son ni pequeños ni tan vulnerables ya, son una cooperativa grandota y súper representativa del mundo rural. De hecho, como que ponen en el imaginario, uno dice rural y la magia del sur se viene de Colún, ¿no? Pero hay otras interesantes como Copelec, de cooperativas eléctricas, obviamente las cooperativas de agua, tenemos cooperativas de ahorro y crédito, Andescop, Sanfecop, Apicop, la cooperativa apícola más grande de Chile, que está cerca de Valdivia, tremendo referente, un grupo de personas
muy amable, más encima muy abierto. Eso, para los que estén interesados en aprender de cooperativa, llamen a cooperativa, vayan a verla. Realmente son muy abiertos. Eso es como una súper recomendación a alguien que se quiere formar. Emblemáticas. Hay una de orégano en el norte, ¿no? Esa es una, para nosotros como programa, es como un súper orgullo. Cooperativa Oro Verde de Socoroma, comuna de Putre, región de Arica, Parinacota. Cooperativa que son personas de ascendencia aymara que cultivan orégano que tiene denominación de origen, muy rico. Si lo pueden probar, pruébenlo, es un orégano exquisito. Y es increíble conocer esa cooperativa, es como una cooperativa de libros, me ha tocado compartir con ellos, como, oigan, ¿y qué piensan de esto? Y es como que te hablara alguien de la teoría cooperativa, está ahí. Y eso es porque hay un contexto asociativo previo, como les contaba, de la INI, aymara. Entonces, la figura jurídica del cooperativismo se acopla muy bien a ese contexto asociativo. Tenemos, por ejemplo, en Yaguepuyi está la comunidad del Lago Budi, la cooperativa de ahorro y crédito, ahorro mutuo, apoyo mutuo, perdón. Tenemos cooperativa de chopalleros de Ninhue, muchas cooperativas que están en el secano. No sé, hay montones que dan ganas de hablar todo el rato de cooperativas. Oye, quiero saludar a Héctor, que fue el primero en escribirnos hoy día y que estuvo participando harto. Nos dice: hola, un saludo grande de la Cooperativa Campesina Agroecológica de Punta Chilén, exitosa en la isla de Chiloé desde 1997. Mira qué lindo, qué lindo. Sí, alguien estaba preguntando ahí sobre, ¿cómo se llama?, ejemplos de agroecología, permacultura orientado a esto. Ahí hay una cooperativa de Chiloé, mira qué bien, qué bien. Y otras también, la CALS, que es para el mundo agrícola bien importante porque es de abastecimiento de insumos agrícolas y veterinarios. La querida cooperativa de mi amigo Alex, ¿cierto?, de Casablanca. Calca, ¿cierto? Cooperativa Agrícola Casablanca, sí. Sí, hay dos cooperativas más. Hay una cooperativa de quinoa también, que tomando un poco lo que dice Pedro. Petor Quinoa. Exactamente. Y hay una Oye, cooperativa chiquillos, ya sí, nos pasamos, sí. Así que le doy la palabra primero a Pedro, si quiere comentar algo para despedirse. Nada, yo les agradezco mucho el espacio. Yo creo que nos pasamos porque nos apasiona esto profundamente. Yo súper disponible a seguir conversando con los que estén interesados en conversar en esto, y les agradezco el espacio y de nuevo recordar que es un tremendo momento, yo creo, que para formar instituciones cooperativas, asociativas, y creo que ese es el camino que nos trae esta crisis que estamos viendo. Para allá vamos. Gracias, Pedro, a ti por tu tiempo. Muchas gracias, tu chiquillos. disposición. Sí. Obvio. Cristian, don Cristian. Nada, bueno, encantado también de compartir con Pedro, con todo lo que hace la fundación. También algo conversábamos ahí tras de línea, le ha seguido de hartos años. Bueno, mi cuñada pasó por ahí, saludos también ahí en la región metropolitana, a mi hermano y a mi cuñada que están allá. Agradecido de esta instancia, como dice Pedro, nos pasamos quizás un poco por la pasión, que el interés, agradecido a la gente que nos escribió en el chat, que siempre está ahí. Un saludo muy cordial también a mi gente querida que está ahí en Montepatria, arriba en la precordillera de la cuarta región, que nevó, entonces están ahí importantemente celebrando esa nieve porque es agüita y que está un poco crítico. Entonces, nada, aprovechar el espacio para saludarlos a ellas, que la he hecho de menos, que son del programa PRODEMU, Programa de Desarrollo de la Mujer. Así que eso por mi parte. Gracias, Cristian. Sí. Yo, primero que todo, agradecer a Pedro por la participación, por compartir sus conocimientos. Siempre está abierto a estar ayudando a todos quienes les apasiona el tema del cooperativismo. Hablamos siempre cuando nos necesitamos ayuda uno al otro, nos vamos pasando tips, nos vamos apoyando. Es el espíritu de cooperación que tiene que haber. Esta instancia también es para eso, para compartir el conocimiento con quienes nos están escuchando, con quienes nos siguen. Nada, mandar saludos a quienes siguen la transmisión, a Héctor, que estuvo apoyando todo el momento, a nuestro compañero Marcelo Orellana, que es nuestro abogado cooperativista, recientemente integrado a la organización, experto en temas de APR, así que pronto lo vamos a tener hablando sobre estas temáticas. Ah, qué buena. Sí, también Lucía Mariñán, que escribe desde la Cooperativa Agrícola Chincolco. Un montón de actividad que hubo hoy día acá en el chat, que estuvo muy interesante.
El tema da para mucho. Seguramente vamos a tener que en alguna próxima oportunidad estar profundizando aún más, quizá invitando a alguien de una cooperativa campesina o agrícola que nos comparta la experiencia ya in situ y nosotros más que nada aprendiendo y escuchando lo que ellos nos puedan compartir. Pues así que eso no va a ser la última instancia, vamos a seguir con esto y los conversatorios siguen todos los jueves a las 8 de la tarde. Don Carlos. Nuevamente, gracias a Pedro, a ustedes chiquillos también por estar acá día jueves. Gracias a todos los que han participado, gracias a los que han participado en las transmisiones anteriores y a los que nos van a ver no online, no en vivo. Los dejamos invitados el próximo jueves, también vamos a estar a las 8 de la noche. Pronto vamos a decir el tema y cuál va a ser nuestro invitado. Les dejamos las puertas abiertas para que nos escriban en los comentarios, nos pregunten, nos propongan temas, si son organizaciones. Escríbanos también si quieren mostrarse y que lo comentemos acá, si son casos interesantes también, no se preocupen, están las puertas abiertas, visiten nuestro sitio, aquí estamos. Así que los vemos el próximo jueves. Chao chicos. Chao. Chao Cristian, chao Carlos, muchas gracias. Chao chiquillos.